Hace un ratito a Fernando García Soria, titular del ente de turismo de la Municipalidad de Salta. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Hola Fran, buen día, ¿cómo estás? Un gusto poder estar conversando con ustedes esta mañana. Igualmente, el gusto es nuestro. ¿Qué tal esta semana? Ya me imagino que deben tener un balance más completito de lo que fue el fin de Semana Santa. ¿Qué nos puedes contar, Fer? Y realmente la Semana Santa dejó un balance positivo. Tenemos que destacar una ocupación que estuvo superando el 70% durante los días de Semana Santa. Eso en la ciudad significó más de 10.000 arribos turísticos, un impacto económico de 2.700 millones de pesos, en un escenario donde había mucha incertidumbre por el contexto económico que vive el país, en el cual, no solamente es ese contexto económico, sino también la fuerte competencia que tenemos con algunos otros destinos internacionales que se han sumado a propuestas y a captar el mercado argentino, a lo cual genera una complicación, pero bueno, Salta es uno de los destinos siempre de mayor elección. Eso hay que destacar, el fuerte posicionamiento que tiene Salta en el mundo turístico, y creo que en ese aspecto es algo en lo cual tenemos que basarnos en trabajar y en posicionar y consolidar esa imagen que tenemos como, en el caso de la ciudad de Salta, como uno de los principales destinos o ciudades turísticas de la Argentina, el distribuidor turístico del norte argentino. Somos la ciudad que tiene mayor cantidad de oferta turística del norte argentino, y en ese aspecto tenemos que seguir trabajando así. Somos un distribuidor turístico regional, y bueno, creo que en función de lo que fueron eventos y actividades que tuvimos, se pudo ver mucha gente en la ciudad, gente que nos visitó de Buenos Aires, de Córdoba, de Santa Fe, mucha presencia regional. Estamos viendo que los vuelos, que los arribos de lo que son destinos de cercanía, estamos hablando de Tucumán, de Jujuy, de Santiago del Estero, se vienen incrementando, y a su vez también notamos presencia, y bastante presencia, de gente de Uruguay y de Paraguay, los Muy mercados bueno. que ir apostando. Así que bueno, mucho traccionado por eventos. La municipalidad proyectó una agenda propia, entendiendo lo importante que son los eventos y demostrar nuestra cultura, y es por eso que, como cierre de la Semana Santa, hicimos la tercera edición ya de la Misa Criolla en la Plaza 9 de Julio. Explotada Un evento, estaba, ¿no? Lleno. sí, me sorprendió porque había mucha más gente que el año pasado, a pesar de que la temperatura había bajado y estaba lloviznando en algunos momentos. Vimos muchos turistas también, y el objetivo es ese de la Misa Criolla: posicionar un evento como cierre de Semana Santa que nos permita extender también la estadía de los turistas en la ciudad, que no se vayan el domingo, que se vayan el lunes, y creo que ese objetivo con el tiempo va a ir consolidándose. Esta Semana Santa también fue muy particular porque tenía dos fechas muy importantes dentro de lo que eran los días de Semana Santa. Uno era el 2 de abril, el Día de los Veteranos de Malvinas, que empezó con la vigilia de Malvinas en el campo histórico de La Cruz. También muchísima gente fue a rendirle homenaje a nuestros héroes de Malvinas. Al otro día estaba el desfile, y todas las actividades correspondientes a esta fecha muy sentida para los argentinos. Y después, el día 4 de abril es el día de la empanada salteña. Sí. Y nos parecía bueno empezar a generar un evento en la ciudad que esté vinculado a la empanada, pero también a la samba. Hoy es el día de la samba, el 7 de abril. Exactamente. Entonces, aprovechar esas dos fechas y generar una primer feria de la samba y la empanada, algo que superó nuestras expectativas. Las empanaderas, todos los puestos de empanadas que estaban certificados con el sello de la auténtica empanada salteña, vendieron casi todo. Qué bueno. Hubo un muy buen impacto en lo que fue también en las ventas. Hoy hablaba con una de las chicas que estuvo en la organización, con Candy, y me decía que hay una estimación que se vendieron más de 5 millones de pesos de empanadas en esa jornada. Así que estuvo bueno, un apoyo también a lo que son los emprendedores locales, y posicionando una nueva propuesta para que celebremos la samba y la empanada en la ciudad con, obviamente, con empanada y con la samba y nuestra cultura, que ambos dos son emblemas culturales de Salta. Así que un
una Semana Santa con buenos resultados. Hoy tenemos reunión con el Comité de Turismo, los presidentes de las cámaras e instituciones, ya para proyectar lo que van a ser los próximos meses de trabajo y hacer un balance de lo que viene en el primer trimestre. Estamos hablando con Fernando García Soria, titular del Ente de Turismo de la Municipalidad de Salta. Vos hace tiempo que estás, sos uno de los que más sabe, la verdad, de turismo, Fernando. Por eso siempre te llamamos, más allá del cargo que ocupé circunstancialmente. ¿Qué le respondés a esa gente que dice Jujuy nos está llevando puesto? ¿Qué le respondés vos? A ver, bueno, antes de nada, gracias por esto de que sé, a ver, todos los días aprendemos un poco más de esta actividad y es realmente una pasión trabajar en turismo y nada, vender Salta de alguna manera. Respecto a eso, yo creo que es una cuestión más folclórica y más de chicana respecto a eso. Yo celebro que Jujuy haya tenido el crecimiento turístico que tuvo y que hagamos ese tándem. En turismo hay un término que se suele usar que es la competencia, que es entre supuestamente dos destinos que pueden ser, o dos empresas que pueden aparentemente ser rivales, tienen que competir pero a su vez cooperar. Nosotros tenemos un gran potencial de crecimiento si trabajamos como región y sobre todo a mercados internacionales. A ver, cuando hablamos de mercados internacionales que proyectamos Francia, Alemania, que son mercados donde el norte argentino y Salta ya tiene presencia, donde queremos apostar al resto de Europa, abrirnos a mercados mucho más lejanos como es China, que hoy por hoy es uno de los mercados que más está creciendo en emisión de turistas, o sea, de chinos que están viajando. Tenemos que entendernos que nosotros somos un destino muy lejano para ellos y destinos en los cuales la gente no va a ir a un lugar puntual, va a recorrer una región. Entonces, tenemos que trabajar en eso, tenemos que trabajar en posicionar el norte argentino. Muchas veces cuando uno le pregunta a un turista también, no dice voy solo a Jujuy, a Salta, dice voy al norte. Tenemos que aprovechar ese concepto de norte. Muchas veces cuando uno le pregunta a un turista qué es lo que más le gustó de Salta, te dicen, la quebrada de Humahuaca estuvo buenísima, y pasa lo mismo en Jujuy. Entonces, creo que tenemos que trabajar. Yo celebro realmente que eso esté. Tenemos que, obviamente, revisar constantemente lo que son nuestras estrategias. Tenemos que ser mucho más eficientes y eficaces en lo que es la promoción. No tenemos que perder el rol de protagónico que tiene Salta. Y para hablar con datos, a ver, la ciudad de Salta tiene alrededor de 12.000 plazas hoteleras, que hablando más o menos es la misma cantidad de plazas que tiene la provincia de Jujuy. Bien. La provincia de Jujuy ahora tiene un poquito más, pero si nos ponemos a ver, la ciudad de Salta tiene más oferta turística que 11 provincias de Argentina, solo la ciudad. Bien. Entonces, ahí en ese aspecto es lo que tenemos que plantear. Primero y principal, sacar ese mito de que hay un ranking de destinos. No hay un ranking de destinos, todos los destinos son distintos. Lo que hay que medir es la eficiencia y la performance de cada destino, y es lo que nosotros medimos. Nosotros entendemos que no competimos con ningún otro destino, sino lo que tenemos que hacer es medir lo que es nuestra performance, estar analizando constantemente qué productos vendemos, la relación precio-calidad, y ser muy conscientes en eso. Tener un fuerte trabajo en posicionamiento y en la recordación, y vemos que en cada uno de estos momentos Salta siempre es uno de los destinos más elegidos, y en ese aspecto eso es en función de ese trabajo que se hizo de recordación de marca durante años y que tenemos que seguir, y que la ciudad en los últimos años ha tenido una postura de trabajar la ciudad como un destino, complementando ese trabajo que hace provincia, y entendiendo que la ciudad de Salta no solamente es uno de los 60 municipios que tiene la provincia de Salta, sino a su vez también que es una ciudad que tiene no solamente una infraestructura turística, un potencial turístico, sino también un rol turístico en la región, y es lo que trabajamos con Capitales del Norte, es lo que trabajamos también con la red de municipios turísticos, y también haciendo y entendiendo esa circulación y esa fluidez que necesita el turismo para desarrollarse. Acá hablamos con algunos empresarios del sector que ante el panorama de crisis económica nacional que hay, decían, fue un buen fin de semana, este fin de semana largo de Semana Santa,
pero lo cierto es que o no alcanza porque el turismo no es tanto como antes, no llegan tantos visitantes como antes, o no alcanza porque los costos fijos no subieron demasiado y nosotros no podemos trasladar eso a las tarifas porque si no los turistas directamente no vienen, eligen otro destino o no vienen porque no les alcanza la plata. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes frente a esa situación económica que mucho no pueden hacer porque no pueden cambiar la macroeconomía del país, pero qué se puede pensar desde Salta? Sí, a ver, el diagnóstico ese que recién planteaste es el correcto. Esa es la realidad. A ver, hubo una retracción de la demanda, hay una caída en el consumo. Y cuando hay caída en el consumo, una de las primeras actividades que se ve impactada es el turismo, porque el turismo está catalogado entre las actividades como ocio y esparcimiento. Entonces, lo primero que una familia cuando no tiene ingresos, o sea, cuando se le restringen o le suben los gastos, deja de hacer es viajar. Uh-huh. Después, a su vez, también hay una cuestión que está vinculado a un cambio en el perfil del viajero. Antes, habitualmente, cuando yo empecé a estudiar turismo, era un tiempo de vacaciones que era las vacaciones largas, o sea, las vacaciones de verano, uh-huh. Y después con suerte se salía en algún otro momento del año. Hoy por hoy tenemos un calendario de feriados y de fines de semana largo. El formato de escapadas es parte del viaje, independientemente del formato de feriados. Y esto hay un cambio cultural respecto a esto, porque hoy por hoy las generaciones nuevas dicen prefiero no tomarme una vacación larga y conocer un solo destino, sino a lo largo del año conocer 4 o 5 destinos en escapadas cortas. Entonces, en ese aspecto hay un cambio también en ese perfil. Es cierto esto que mencionaban de lo que fue el incremento de costos allá por el incremento de costos fuerte de los servicios, que lo sentimos todos. 2024. En el 2024. Sí. Y a su vez está lo que mencionaban de la rentabilidad. O sea, el sector viene perdiendo rentabilidad y para seguir siendo competitivo tuvo que resignar mucha más rentabilidad. Uh-huh. Hoy por hoy casi están manejando niveles de tarifa por el piso, como suele decirse así, que es es tarifa casi de costo. Exacto. Para estar de alguna forma competitivos. Y esto también es en función de, por esta relación cambiaria que tenemos, los destinos del exterior se pusieron también muy accesibles. Claro, para los que pueden viajar y eligen viajar, claro. O sea, a la elección del turista argentino. Y en ese aspecto, nosotros desde la ciudad hemos Hola. Sí, te escuchamos. Nosotros desde la ciudad hemos presentado toda una batería de medidas de acompañar eso con el programa Turismo con Beneficios, en el cual hay exención del cobro de tasas y tributos municipales, refinanciaciones de deudas existentes, renovación de habilitaciones comerciales para acompañar al sector. Estamos en un trabajo también de forma conjunta con el sector de revisar la normativa, porque a veces la normativa la municipalidad no te cobra por un trámite, pero sí hacer ese trámite, tener ese papel para presentar en el trámite, sí tiene costo. Entonces estamos revisando todo eso, ayudando a la eficiencia, y después yo creo que estamos entrando en un nuevo escenario donde hay que ser más eficientes como destino, hay que ser más eficiente con cada uno de los emprendimientos, hay que trabajar en abrir y reposicionarnos en otros mercados, como por ejemplo los mercados internacionales. El turismo a nivel global está creciendo, cada vez hay más gente viajando, y creo que eso es algo que tenemos que aprovechar, porque realmente tenemos un potencial como destino y como región para posicionarnos para un segmento internacional, que sabemos que está buscando destinos que estén con un fuerte componente vinculado a lo que es la naturaleza, vinculado a lo que es la cultura, que es lo que da la identidad y hace que los destinos sean únicos. Y creo que en ese aspecto es donde tenemos que trabajar para eso, que trabajar en posicionarnos en esos mercados, y entender que el sector turístico cambiaron los paradigmas, y tenemos que trabajar y buscar nuevas estrategias para seguir potenciando esta actividad que genera muchos ingresos
genera muchos puestos de trabajo y es uno de los grandes dinamizadores de la economía local. Te hago la pregunta la última pregunta, te agradezco, Fer. Recuerdo, yo entiendo que vos comentabas, cuando empezaste a estudiar turismo, se acostumbraba a otra forma de turismo, culturalmente se viajaba y se visitaba destinos de otra manera, pero desde que más o menos empezaste a laburar en el turismo y de que ya estás involucrado en esta área, ¿tenés recuerdo de una crisis económica tan profunda como la que estamos viviendo ahora? No, a ver, no así. Digo, que impacte tanto en el turismo, ¿no? A ver, sí, la última y la más reciente fue la pandemia, que de hecho seguimos. De hecho, esta cuestión del sector, de esta preocupación que hay respecto a la economía en cada uno de los emprendimientos, trae un arrastre también desde la pandemia. Muchos en la pandemia se endeudaron y después estaban recuperándose y terminando o a medio de pagar y recuperarse económicamente, y tuvimos este bajón. Después nosotros, yo creo que vamos a entrar en un escenario muy similar a lo que fue el fin de los 90, donde, a ver, todo también depende de la situación cambiaria. Claro. Porque estábamos hablando, y eso es la dinámica que hoy por hoy tiene el turismo. Nosotros estábamos hablando de $1 a diciembre del 2023, otro dólar durante todo el 2024, que era un dólar que estaba alrededor de los 1.000 pesos, ahora con un dólar que está cercano a los 1.500 pesos. Entonces, en cada uno, esas variaciones de precio del dólar te van cambiando la ecuación. Hoy por hoy, proporcionalmente, es más caro irse al exterior ahora que lo que era en junio del año pasado. Claro. Entonces, nada, eso también influye, pero, a ver, esos son, cuando estudiamos turismo y muchas otras ramas, son los factores exógenos. Sí, que no los pueden controlar. No lo podemos controlar, y lo que sí tenemos que hacer es buscar herramientas para adaptarnos. Lo importante que yo siempre planteo es que tenemos recursos con que, a ver, turismo en Salta, ni en la ciudad, que es el destino que tiene mayor grado de desarrollo, y en todo lo que es el interior, hemos tocado techo turístico. O sea, no tenemos ni las capacidades de carga a niveles que sean, decir, che, estamos cerca de un techo turístico. Hoy por hoy el turismo se puede diversificar de muchísimas maneras, y creo que tenemos con que Salta tiene mucho para trabajar, y el norte argentino para venderse de manera internacional, y creo que tenemos que apostar eso, no solamente con destinos de mediana y larga distancia, como decíamos, de Europa, Norteamérica, tanto Estados Unidos como Canadá, es muy importante apuntar al mercado chino, pero después tenemos nosotros un mercado muy grande, cercano, y que sigue siendo atractivo argentino para ellos, que es Brasil, apostar a Paraguay, apostar a Uruguay, apostar a Chile, al sur de Bolivia, y creo que ahí también tenemos que trabajar, y con algunos destinos hasta armar alianzas estratégicas, como es el norte de Chile y el sur de Bolivia, para salir a vendernos como una gran región sudamericana. Perdón que dije que iba a ser la última, la anterior, pero me la dejás picando. ¿Cómo se hace para que vengan más chinos, más asiáticos en general, más norteamericanos y más latinoamericanos a visitar Salta? ¿Cómo se hace? A ver, primero... Me imagino que es un libro la respuesta, pero... Sí, pero no, a ver, cada mercado tiene su particularidad. Ahí hay que apoyarse mucho en lo que son los especialistas en esos mercados, no solamente en mercado turístico, sino en consumo. Bien. Por ejemplo, para el mercado chino hay que prepararse no solamente con el idioma, sino también con la idiosincrasia de este país. Uh-huh. Después de estudiar cuáles son las conexiones, empezar a generar esas vinculaciones y entender cómo tenemos que hacer para que el turismo fluya acá. El turismo va a los lugares donde le es fácil llegar. Por eso la conectividad aérea es muy importante, y celebro las obras que se están haciendo en el aeropuerto, celebro la conectividad que tenemos, y tenemos que seguir trabajando y posicionar a Salta como un hub aerocomercial de Sudamérica. Nosotros estamos, de alguna forma, por así decirlo, en el medio de Sudamérica, y podemos jugar ahí algún esquema. Eso. Y después identificar lo que son los operadores, los criterios de consumo que tiene ese mercado, y empezar a generar propuestas acorde a eso. Por ejemplo, a un destino desértico yo no le voy a ir a vender desiertos. Claro. Porque
Entonces, trabajar en eso, y hay que ir armando estrategias, sobre todo a largo plazo y sostenidas. No entender o no pretender que si yo voy con Salta una vez, la gente ya va a venir. No, Claro. Este es un trabajo sostenido y eso es lo que se hizo durante mucho tiempo en mercados como el francés, en hablar con los operadores, convencerlos, estar, y de esa presencia, de esa continuidad, se obtuvo resultado. Y creo que hay que trabajar sobre eso, retomar eso. Como suelen decir muchos economistas, el que yo más lo escucho o más leí es a Warren Buffett, que es diversificar tus inversiones, o sea, poner los huevos en distintas canastas. Entonces, es decir, tenemos que tener una estrategia para mercado nacional, identificando bien cuáles son nuestros mercados y hacer acciones ahí, pero después tener un amplio mapa de posibles mercados prioritarios, potenciales y estratégicos, con distintos esquemas de desarrollo y tiempos de desarrollo, y trabajar en función de esa presencia sostenida. Es un trabajo que es arduo, no lo puede hacer solamente una persona o un sector, hay que hacerlo como equipo, tiene que ser todo el sector turístico alineado en eso, y yo creo que esa va a ser la posibilidad para que este tipo de crisis y situaciones que tenga el turismo no sean tan cimbronazos tan fuertes. Y después apoyarnos en otros rubros y en otros nichos, como por ejemplo el turismo de reuniones. El turismo de reuniones le dio grandes resultados a Salta, y creo que tenemos que reformular eso. Nosotros somos parte de la mesa de gestión de turismo de reuniones, apuntar a eso y después aprovechar al máximo los recursos que tenemos. Salta tiene un gran potencial de turismo naturaleza. El turismo naturaleza es lo que más viene creciendo en el mundo y tenemos que aprovechar eso. Tenemos que usar, en el caso de la ciudad, el componente de fe, el turismo religioso, que es vinculado a lo cultural, es muy importante. Por eso la Semana Santa era muy importante para nosotros. Pero después también el turismo histórico para un segmento de turismo nacional, trabajar mucho más y reforzar todo lo que es el circuito gomesiano, el circuito belgraniano, la parte histórica que tiene la ciudad, la parte gastronómica. Hoy por hoy, y si hace algún tipo de sondeo entre amigos, la mayoría de las personas que viajan a un lugar lo que más recuerda es lo que comió. Entonces, tenemos una gastronomía identitaria y creo que tenemos que aprovechar mucho en eso, mirar muy fuerte lo que hizo Lima, lo que hizo San Pablo, lo que hace Ciudad de Buenos Aires para posicionar lo que es la gastronomía, porque el Salta tiene mucha y muy buena, y sobre todo una gastronomía de identidad y un potencial gastronómico tremendo. Muchas gracias, Fernando. Te dejo un mensajito que nos llegó nada más a modo de comentario. Un amigo que tiene un establecimiento de alojamiento me dice: ojalá que no terminemos como en los 90, que muchos hoteles se convirtieron en conventillos. Es verdad, sí. Yo tengo un recuerdo de hoteles que no funcionaban para el turismo, sino como pensiones u otra cosa, hablando de la crisis del turismo. Ojalá que no sea así. Me parece que este fin de semana generó esperanzas en ese sentido. Gracias, Fer. No, gracias a usted, y comparto con ese comentario, y estamos trabajando para que eso no suceda, porque realmente tenemos un potencial para trabajar y seguir creciendo en materia de turismo. Listo. Un abrazo, gracias. Gracias, que anden muy bien. Ahí pasaba Fernando García Soria, titular del ente de